día 3. Bueno, espero que ahí ya que ahí en PowerPoint. Y bueno, si me escuchan bien, vamos a comenzar. Fíjense que si tienen la guía a mano, el ejercicio 10 nos indica que hay una placa angosta, que es muy buena conductora del calor, con los dos lados de área A, y se encuentra en estado estacionario, en un ambiente a una temperatura ambiente determinada, ¿no? Fíjense que yo ahí les pongo ya temperatura ambiente igual 25 grados centígrados o 20. La cuestión es que siempre va a ser, o generalmente va a ser un valor conocido, la temperatura ambiente. Nos indica que, bueno, su masa va a tener un valor de M y está hecha de un material de calor específico C. En T igual a 0 se la expone al Sol sobre uno de los lados con intensidad del Sol y subsol, ¿no? Entonces los lados de la placa poseen emisividad E y coeficiente de convección aparente H sub AP, y lo que tenemos que hacer es encontrar la temperatura de la placa como función del tiempo. Entonces es un ejercicio que es teórico, no tiene datos numéricos para obtener valores determinados, y nos va a servir para poner en práctica lo que estuvieron viendo con Daniel hace un rato antes. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es hacer foco. Nuestro lugar de estudio es el cuerpo, y cuando observamos qué le pasa al cuerpo en función de lo que leímos recién en el enunciado, vamos a tener que plantear las ecuaciones, ¿no?, de balance de potencia, que anteriormente ya lo vieron en la teoría. Cuando uno plantea el balance de potencia, tenemos que hacer una igualdad entre la potencia que absorbe el cuerpo y la potencia que emite el cuerpo. Eso va a tener que ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Lo vemos en la ecuación 2, es definir o determinar qué integrantes va a tener esa potencia absorbida por el cuerpo. El cuerpo va a absorber una potencia del Sol y también del ambiente, ¿no? Esta potencia absorbida del ambiente, en este caso en particular, va a ser de las partículas de aire que conforman o que rodean al cuerpo o al material que estamos estudiando. Entonces, P absorbido va a tener dos contribuciones, y lo que hacemos en el siguiente paso sería en la ecuación número 3, es identificar o separar, ¿no?, aquello que pertenece al Sol con aquello que pertenece al ambiente. Entonces, el siguiente paso va a ser indicar cuál es el valor de la potencia absorbida por el Sol, que tiene esa forma, ¿no? La intensidad por la intensidad del Sol por el área que está expuesta al Sol. Fíjense que en este caso pongo solamente la área que está enfrentada a la intensidad solar.
Después, la segunda parte, ¿no? Como lo indica la flecha, va a ser el H aparente por la temperatura menos la temperatura del ambiente por 2A, ¿no? Porque el cuerpo va a estar emitiendo y absorbiendo hacia el ambiente o del ambiente por las dos caras, ¿no? Fíjense que este término, como ya lo vieron anteriormente, tiene la contribución de la radiación más la convección, ¿no? Ya que no estamos en el vacío. Bueno, el siguiente paso, que es la última ecuación de abajo, ¿no? es despejar o dejar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo solo, es decir, lo que hicimos fue pasar el m, la masa, por el calor específico, dividiendo a cada uno de los integrandos, ¿no? Que forman parte de esa resta, ¿no? Y lo que hicimos fue también distribuir H aparente 2A sobre M por C con respecto a T, y también H aparente 2A temperatura ambiente, ¿no? Separamos cada una de las cosas y lo que estamos teniendo aquí es una ecuación diferencial, ¿no? Porque recuerden que lo que nos pide el ejercicio es que tenemos que encontrar la temperatura de la placa como función del tiempo. Entonces, lo más importante ya, o una de las cosas más importantes, ya la hicimos. Primero fue hacer el balance de potencia, ¿no? Viendo cómo interacciona este cuerpo con el Sol, con la intensidad o la potencia del Sol, como así también con la potencia absorbida y emitida del ambiente, y comprendiendo esa resolución o realizándola, llegamos finalmente a una ecuación diferencial que, al resolverla, vamos a poder encontrar una función que me pueda determinar para cualquier tiempo cuál es la temperatura del cuerpo. Ahora bien, si nosotros miramos esta ecuación diferencial, vamos a notar que tiene esta forma, ¿no? Y no es otra cosa que es una ecuación diferencial lineal no homogénea de primer orden, que esto supongo yo que lo deben haber aprendido a resolver en Mate 2, donde se ven las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, resolviendo de esa manera y considerando a qué nos estamos refiriendo con esta expresión, vamos a poder encontrar la temperatura en función del tiempo. Fíjense que cuando nosotros vamos a la hoja de resolución, hay dos métodos para resolver esta ecuación diferencial. El primer método básicamente es analítico, y el otro es más directo, ¿no? Como así también lo presentan en la resolución. Yo en esta oportunidad les voy a explicar el método 2, que el método 2 consiste en conocer la temperatura inicial y la temperatura final. Recordemos que cuando un cuerpo está inmerso, ¿no? en un fluido, como es en este caso, ¿no? Porque en este caso esta placa está inmerso en un ambiente, ¿no? Rodeado de hemos visto, ¿no? La fórmula general de la temperatura, cómo es que varía en función del tiempo. Eso lo vimos en el ejercicio 4, que creo que fue el que explicó Lucas en la clase práctica pasada. También esta expresión se utiliza para resolver el ejercicio. También se puede utilizar para resolver en este ejercicio. Es una expresión de tipo general, ¿no? Como lo indica el título, donde fíjense que hay una exponencial menos alfa a la t, donde alfa es lo que multiplica a la temperatura, ¿no? A la t, es la que
vemos en esta ecuación diferencial. Ahora bien, como nos indica el ejercicio, el enunciado, la temperatura inicial es la temperatura ambiente. Eso es un dato que vemos de leer el enunciado. Y luego, la temperatura final la vamos a obtener cuando ya estamos en estado estacionario, es decir, al final de transcurrido el tiempo, vamos a tener una temperatura uniforme. Eso nos va a indicar que ya la variación del tiempo, la variación de la temperatura con respecto al tiempo es cero. Por lo tanto, vamos a obtener en esa situación en particular la temperatura final. Entonces, básicamente, yo se los hice en detalle, ¿no? Aquí vamos a tener que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a cero. Hay ciertos términos de esta ecuación diferencial que se me van a simplificar, ¿no? Porque se repiten a ambos lados del signo igual. Y de esa forma voy a poder despejar la temperatura final, que va a tener esta forma, va a ser la temperatura ambiente más el coeficiente de emisividad por la intensidad del Sol, dividido 2 por H aparente. De esa forma, reemplazo temperatura final y reemplazo temperatura inicial como temperatura ambiente en la expresión general y voy a obtener finalmente cómo va a ser la variación de la temperatura con ¿no? Entonces, fíjense que obteniendo, digamos, utilizando la información que han ido viendo, no solamente en la teoría, sino también en los ejercicios anteriores, se puede resolver por este método el interrogante que nos plantea el enunciado de este ejercicio. Así que, bueno, eso hasta aquí la resolución del ejercicio 10. No sé si tienen alguna consulta. Profe, una consulta, ¿cómo estás? Sí. Bien, los estados estacionarios se asumen por el hecho de que el cuerpo es buen conductor, ¿no? Así es, así es. Fíjense que es la misma, que hacemos lo mismo que hicieron en la teoría, ¿no? En algún caso, que ahora no recuerdo cuál era, pero justamente es eso. Cuando nosotros tenemos que tenemos una placa o un buen conductor del calor, lo que hacemos es considerar que la temperatura es uniforme y por lo tanto llegamos a ese estado estacionario. Así que es correcto lo que decís. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿podés poner la última diapositiva un toque, por favor? A ver. ¿Ahí la estás viendo? Ahí está, es para copiar lo último, nada más. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tengo ninguna otra duda, vamos entonces a pasar a resolver el ejercicio 2. Ya está, profe, gracias. Bueno. Hola, Leonel, acá estoy. Yo resuelvo el 12. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Bueno, buen día a todos y
tal como dijimos, yo voy a resolver el ejercicio 12, que también es sobre balance de potencia, que es lo que vieron hoy en la teoría. Ahora voy a compartir. Lo que les voy a pedir, por favor, si llegan a no ver o lo que sea y lo ponen en el chat, que alguno me lo diga por micrófono, porque como no estoy viendo el chat cuando les explico, no lo puedo ver, ¿sí? Así que si me hacen ese favor, que si alguien escribe en el chat, que me lo digan, así yo lo voy a ver. Bien, ¿todos ven la pantalla que estoy transmitiendo? Yo sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, el ejercicio 12 lo que nos dice es que tenemos un termómetro de bulbo esférico de 1 centímetro de diámetro y que se coloca al sol en un ambiente a 27 grados centígrados. Bueno, tenemos la intensidad electromagnética proveniente del sol y nos la dan, nos dicen que es 100 watts por metro cuadrado. Y nos dicen que se supone que el termómetro es un conductor perfecto y tenemos en cuenta solamente la radiación. Entonces tenemos que calcular la temperatura que indica el termómetro. Y luego nos pide que repitamos el cálculo teniendo en cuenta la convección, no solo la radiación, sino radiación más convección. Y bueno, nos dan el H, ¿sí? Entonces, yo, por lo que vi en la teoría hoy, vieron un ejercicio muy similar, pero en vez del bulbo, en vez de ser esférico, creo que era un cuadrado, no, un rectángulo, era rectangular. En este caso se resuelve de la misma forma. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es qué áreas usar, ¿sí? Entonces, digamos, ahí reside la complejidad del ejercicio. Entonces tenemos, bueno, una fuente, acá en este caso es el sol, que emite una intensidad electromagnética de 100 watts por metro cuadrado. Incide sobre un bulbo circular, ¿sí? Esférico, que tenemos acá, y lo que nos pregunta es ¿qué temperatura marca? ¿Bien? Y nos dicen que es un conductor perfecto. Entonces, ¿dónde ponemos esto de que es un conductor perfecto? En el hecho de que yo tengo un lambda infinito. O sea, a mí me pueden decir que tiene lambda infinito o que es un conductor perfecto, son sinónimos, ¿sí? Y lo que me está indicando esto es que la temperatura en todo el bulbo, en toda la esfera esta, es constante. Es decir, no voy a tener en cuenta una diferencia de temperatura entre un borde y el otro borde, ¿sí? Siempre es constante. En todo el bulbo la temperatura es constante. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, y bueno, nos dan la temperatura ambiente, ¿sí? Siempre pasen todo a Kelvin. Acá son 300 Kelvin. Me falta la unidad, ¿sí? Entonces, hacemos un balance de potencia, así tal como les estaba diciendo Leonel en el ejercicio anterior. Tenemos que el P absorbido total en el bulbo menos el P emitido es M por C por la variación de temperatura respecto del tiempo. Bien, eso es lo que nos indica la derivada de T respecto de T. Ahora, a nosotros nos está pidiendo cuánto, o sea, la temperatura que marca el termómetro. Entonces, lo que podemos asumir es que estamos en estado estacionario, ¿sí? Es decir, que no hay variación de temperatura respecto del tiempo. Esta T, una vez que la hallo, se mantiene constante. ¿Cómo me doy cuenta de cuándo usar esto y cuándo no? Bueno, si a mí en el ejercicio, en vez de decirme cuál es la temperatura que marca el termómetro, me dicen ¿cuánto tiempo tarda el termómetro en marcar 15 grados centígrados, por ejemplo? Entonces yo ahí ya no puedo suponer esto, sino que tengo que despejar, digamos, esta ecuación diferencial y resolverla como hizo Leonel en el ejercicio anterior. ¿Bien? Bien, entonces, bueno, voy a correr esto. Bien, entonces, en este caso, en este ejercicio, como no nos pide una variación y no nos dice que la temperatura va cambiando o cuál es el tiempo, ni bla, 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 tenemos un estado estacionario, ¿sí? Entonces, al tener un estado estacionario, esto es 0, chao, y nos queda que la potencia absorbida es igual a la potencia emitida. Bien, pero esta es la potencia total. Si yo tengo el bulbo, la potencia absorbida es la que, por un lado, la que proviene del sol, que tiene esta intensidad, ¿sí? Y por otro lado, la que absorbe del ambiente, por el hecho de que el ambiente está a una temperatura distinta de 0, digamos. Tiene una temperatura ambiente de 300 Kelvin. Entonces, esta potencia absorbida la pongo como potencia absorbida de la luz más la potencia absorbida del ambiente.
Y la emitida va a ser sola la del ambiente, por supuesto, porque esto no está emitiendo nada más que eso, ¿sí? Es la radiación que emite. Entonces, de acá despejando un poquito, que es lo que siempre hacemos, ¿sí? Separamos, por un lado, todas las fuentes externas, que no serían las del ambiente, digamos, la potencia de la luz, ¿sí? Y por el otro lado ponemos la potencia emitida menos la potencia absorbida, todo con respecto al ambiente, ¿sí? Pregunta de parcial. ¿Qué pasa si yo acá pongo una lámpara? ¿Sí? O sea, yo acá pongo una lámpara que está emitiendo... Bueno, el dibujito me salió horrible. Otro sol, vamos a poner, ¿sí? Pongamos que tenemos otro sol externo, una lámpara o lo que sea, una fuente externa de este lado, ¿sí? Ustedes me dicen, ay, ¿cómo lo resuelvo? O sea, fíjense que no importa la dirección de la cual está proveniendo la intensidad electromagnética, ¿se ve? No importa si viene de abajo, de costado, de arriba, ¿sí? Porque se han tomado cosas así con varias fuentes, ¿sí? Y la resolución es la misma, ¿sí? Lo único que tendría que poner es acá otra potencia absorbida de la luz 2. ¿Está bien? Bien. Bueno, en este caso no tenemos esto, era algo extra para aportar. Bien, entonces, esto le puse un asterisco para ver después, obviamente esto que es con respecto al ambiente, en el primer inciso que nos piden, digamos, que es solo tener en cuenta la radiación, va a ser diferente a cuando tengamos en cuenta la radiación más la convección. Sin embargo, este término no va a variar, entonces vamos a escribir este término, ¿sí? Que es la potencia absorbida debido a la luz. Entonces, la potencia absorbida debido a la luz va a ser, al igual que lo que hizo Leonel, siempre es lo mismo, ¿sí? Es la intensidad de la onda electromagnética que la tenemos por la emisividad, porque esto va a variar dependiendo de cuánto puede absorber, ¿sí? el bulbo o el objeto que está siendo iluminado. Por el área, y yo acá le puse perpendicular, como usó el profesor de la teoría. Y ojo con esta área. Esta no es el área total del bulbo, que sería la esfera, ¿sí? Que serían 4pi por radio cuadrado. Esta área es el área que está siendo, digamos, tocada por la luz electromagnética que está incidiendo, ¿sí? Y si nosotros vemos, el sol incide acá, así como le hice en el dibujito, pero de este lado no tenemos una incidencia del lado derecho, sino que incide sobre el lado izquierdo. Y para saber qué área tengo que usar, podemos usar la sombra, ¿sí? Es decir, si yo quiero dibujar la sombra que se formaría respecto del que el sol está incidiendo sobre el bulbo y se forma una sombra acá en una pantalla, ¿sí? Si yo tengo una pantalla de este lado, ¿qué sombra voy a ver? Y voy a ver un círculo, ¿no? ¿Sí? De radio, igual que el radio de la esfera, por supuesto, ¿bien? Entonces, el área que tengo que usar en la potencia absorbida por la luz es el área de este círculo, ¿sí? Que sería pi por radio cuadrado. ¿Se entiende esto? Porque esto es importante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Te puedo hacer una preguntita de eso, profe? Pregunta. Sí. Porque no la había entendido. En el caso, por ejemplo, que haya una linterna de cada lado alumbrando, ¿sería 2 veces Sí. el área? Ah, listo. Gracias. No, porque si la linterna no tiene la misma intensidad, no puedo hacer eso, ¿sí? Si yo tuviera una linterna de este lado alumbrando así, de este lado, del lado derecho, yo tendría que poner, por un lado, la potencia absorbida por la luz del sol, más acá la potencia absorbida por la linterna, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, tendría que ver el área que haría la sombra del sol, si es esta, pi por radio cuadrado, por la intensidad del sol, más el radio que hace la sombra de la linterna, que sería la misma, ¿sí? También es pi por radio cuadrado, pero eso lo tengo que multiplicar por la intensidad de la linterna. ¿Se entiende? Sí, yo preguntaba si eran 2 linternas iguales. Era para... ¿2 linternas iguales? Sí, por supuesto. Si fueran 2 linternas iguales, sí. Ahí sí lo puedes unir, digamos. ¿Está? Exacto. Bien, entonces esta sería la potencia absorbida por la luz del sol, ¿sí? Y la intensidad por E por pi por el radio cuadrado. Dato que no es menor, digamos, porque después vamos a volver a eso. Fíjense que en el inciso a mí no me dijeron en ningún momento E, ¿sí? No me dijeron en ningún momento, me dijeron H para usar la convección, pero no dieron el valor de E, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Seguramente se cancele qué es lo que va a pasar, ¿bien? Pero después vamos a ver que falta un dato, ¿sí? Bien.
Entonces lo dejamos así, como la intensidad por E por pi por radio cuadrado. Y por otro lado tenemos el asterisco, que es esto, que era lo correspondiente al ambiente, ¿sí? Que es la potencia emitida por el bulbo hacia el ambiente menos la potencia absorbida desde el ambiente al bulbo, ¿sí? Y eso, como solo tenemos, en la primera parte, solo tenemos en cuenta la radiación, lo podemos escribir como la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Por T a la cuarta menos T ambiente a la cuarta. T es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Es lo que marca es la temperatura del bulbo. Y acá sí voy a tener que poner toda el área de toda la esfera. ¿Por qué? Porque la radiación se emite o se absorbe en toda la superficie de la esfera, ¿sí? Entonces tengo que usar toda el área de la esfera. Bien, entonces si yo igualo, esto lo voy a correr, igualando, ¿sí? O sea, igualando esto con lo de la luz, que es esta ecuación de acá arriba, tenemos la intensidad electromagnética por E por pi por radio cuadrado, es igual a la parte de radiación. Y fíjense que el E, que no lo teníamos, se va, ¿sí? Así que no hace falta ese dato. Y es más, si yo tengo un bulbo esférico, como en este caso, y tengo esta fuente, fíjense que ni siquiera hacía falta el radio de la esfera, ¿sí? O sea, me podrían no haber dado el diámetro, en realidad daban el diámetro, es lo mismo que el radio, digamos. No hacía falta que me den ese dato, ¿sí? Porque se va, se cancelan. Entonces, si seguimos en la otra página, avísenme si la ven. ¿La ven la página? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Yo pregunto porque no veo el chat, ¿sí? Entonces, si seguimos y saqué lo que había cancelado, y de acá lo único que nos queda, fíjense que todo lo demás es dato, porque esto era 100 watts por metro cuadrado, la constante la sabemos, la temperatura ambiente era 300 grados Kelvin. Entonces, lo único que me falta acá es despejar T, ¿sí? Bueno, despejo directamente. Acá puse los datos en rojo están los datos que les acabo de decir, ¿sí? Y nos da que la temperatura es 304 Kelvin, que es 31 grados centígrados. Bien, ahora tenemos que repetir este procedimiento, pero ahora, aparte de la radiación, tenemos que tener en cuenta la convección, ¿sí? Entonces, lo único que nos va a cambiar, porque el término del Sol, de la energía electromagnética, no va a cambiar, ¿sí? Lo único que nos va a cambiar es el término correspondiente al ambiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo lo había marcado con asterisco? Que era la potencia emitida menos la potencia absorbida del ambiente. Y esto, ahora como tengo ya el término de convección, el término de convección, voy a tener la parte de radiación, que queda igual que antes, ¿sí? Más la parte de convección, ¿sí? Y fíjense que si yo quiero despejar T de acá, que es lo que yo quiero despejar, yo tengo acá un T a la cuarta y acá un T. Es medio complicado. Entonces, en este caso, ¿puedo usar el H aparente para poder simplificar los cálculos? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque la temperatura del bulbo es del orden de la temperatura ambiente. Ojo con esto, ¿sí? Esta aproximación, acuérdense que la pueden usar cuando se cumple esto, que la temperatura es similar o del orden de la temperatura ambiente. Que en este caso se cumple, entonces puedo usar el H aparente. ¿Bien? Entonces, todo este término, que es convección más radiación, lo simplifico con directamente usar el H aparente, ¿sí? Y fíjense que es mucho más simple porque tengo el T, ni siquiera lo tengo al cuadrado, nada, lo tengo el T, así simple, ¿sí? Bien, tengo un término lineal de T, digamos. Bien, y el H aparente, bueno, es H más 4E por la constante de Stefan-Boltzmann por T ambiente al cubo. Todo esto son datos y lo puedo calcular. Son datos. Ojo, la emisividad dijimos que no la teníamos, ¿sí? Entonces, ahí está hay un problema en este ejercicio que es que falta la emisividad, ¿sí? Si bien antes se acuerdan que se cancelaban, si yo ahora escribo la ecuación completa, me quedaría que la intensidad por E por pi por radio cuadrado es H aparente por T menos T ambiente por 4 pi r cuadrado. Si bien el radio, fíjense que se me va, o sea que tampoco es necesario en este caso tener el radio ni el diámetro del bulbo, acá en este caso sí tengo que tener la emisividad, ¿sí? Es un dato que falta en el ejercicio. En la respuesta que van a ver del ejercicio se toma en cuenta E igual a 1, ¿sí? No lo aclara en ningún lado, pero se toma en cuenta eso. O sea que para resolverlo, si quieren, para poder comparar con los resultados
de las respuestas pueden tomar E igual a 1, ¿sí? Bien, entonces yo voy a hacer eso, voy a tomar E igual a 1. Ahora, esto es para este ejercicio, no me pregunten, ¿siempre que falta E lo puedo tomar igual a 1? No, digamos. No, no es así, ¿sí? Para este ejercicio tomamos esto. Entonces, ahora, nada, simplemente despejamos T, ¿sí? Fíjense, yo acá les escribí explícitamente el H aparente, ¿sí? Para que lo comparen a ver si les da lo mismo, usando E igual a 1, ¿bien? Y de acá directamente despejamos T, ¿sí? Y al despejar T, fíjense, al despejar T nos da 301,55 Kelvin, que serían 28,5 grados, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Profe, una consulta. ¿Podría repetir, Sí. por favor, por qué consideraba que era igual a 1? Sí. En este ejercicio, para el inciso A, que era solo tener en cuenta radiación, no se hacía falta que nos den la emisividad, ¿sí? Porque se cancelaba y no la necesitábamos, al igual que el radio. En el inciso 2, cuando tenemos radiación más convección, sí hace falta. Pero es un dato que falta en el inciso, es un error, ¿sí? Tendríamos que ponerlo, digamos. Tendría que estar explícitamente el valor de la emisividad. Como el valor no está, porque está omitido, no está, ¿sí? Es un error, digamos, no está. En el examen se lo van a dar, digamos, si hace falta, no se preocupen. Lo que asumimos, y se asumió, digamos, para hacer las respuestas del ejercicio este, es que era igual a 1. Esto no lo estamos haciendo por algún sentido físico, digamos, lo estamos tomando para tomar un valor de E, ¿sí? Entonces, para este ejercicio asumimos un E igual a 1, así pueden comparar con los resultados de las respuestas, ¿sí? Pero no es que se asume por algo físico, no es que siempre que falta E lo puedo tomar igual a 1, no, por favor no hagan eso, ¿sí? Perfecto. Bien, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, perdón. Sí. En la parte del inciso A, tampoco me había quedado claro cuando se calcula la potencia absorbida de la luz, lo del área, el área perpendicular. Volvemos, sí, esto es importante, ¿sí? Acá, ¿ves la página? ¿La ves? Sí. Sí. Bien, perfecto. Cuando yo tengo que calcular la potencia absorbida de la luz, yo tengo que poner la intensidad que emite la luz por la emisividad, que sería la fracción que puede absorber ese objeto que estoy iluminando, en este caso el bulbo, por el área. ¿Pero qué área tengo que poner acá? Es el área que toca la luz. Porque obviamente, fíjate, si yo tengo el sol que está emitiendo y está incidiendo sobre el bulbo, va a incidir solo sobre este sector, ¿sí? Fíjate que de este lado no va a incidir el sol, ¿sí? Entonces, solo tengo que poner el área de lo que toca la luz. ¿Cómo puedo calcular esto? Bueno, puedo graficar la sombra de lo que hace el sol, ¿sí? Si el sol incide sobre el bulbo y yo pongo una pantalla, que era lo que había dibujado acá, una pantalla de este lado, y grafico la sombra, me va a quedar la sombra un círculo, ¿sí? Un círculo de radio R, ¿sí? Por eso puse el radio acá. Entonces, el área que está tocando la luz, digamos, del área del bulbo que está tocando la luz, es el área de este círculo, ¿sí? Que es pi por radio cuadrado. Acá está. Perfecto, o sea, tocaría una cuarta parte de la esfera. Exacto, ¿sí? Exacto. Gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, perfecto. Vamos a... Ahí está. Bueno, le voy a pasar el comando, a ver, avísame cuando estés terminando. Bueno, Juan, ¿estás disponible o...? Bueno, le voy a pasar. Sí, ahí estoy. Ah, ok. Me había quedado silenciado y no podía, y no me tomaba la barra. Bueno, te paso el rol entonces, que Juan les va a explicar el ejercicio 13. Y voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Lo hice o no? No, me pasaste como organizador. ¿Para qué? Quédate en línea. Ahí está. Quédate que te paso el control de organización. A ver si me deja.
Pero ahora estás como presentador también, ¿eh? Sí, pero yo tengo, por las dudas, no me anda muy bien, o sea, anda medio lento internet Ah, bueno, dale, no hay problema. y quería, por lo menos así, si Ahí está. me conecto, tengas vos a cargo. Bueno, listo. Bueno, listo, los dejo con Juan entonces. Bueno, voy a buscar el ejercicio y tenemos cuando encuentre la guía, la leo. Bueno, tenemos el ejercicio 13 que pide hallar, a ver si me perdió la guía. Ahí está. Ahí subí. Dice, tenemos que dos superficies planas muy próximas y de emisividades E1 y E2 y temperatura T1 y T2. Hay que hallar el valor y sentido del intercambio neto de potencia por unidad de área entre esas superficies, teniendo en cuenta los procesos de emisión y reflexión en cada superficie. Solo para radiación. Bueno, entonces, me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Sí. no tenía miedo que se cortara el audio porque está ningún problema con internet, está andando muy lento y a veces anda demasiado lento incluso para audio. Bueno, entonces, lo que tenemos es la placa de la izquierda, le puse temperatura T1 y emisividad E1, y la placa de la derecha con T2 y E2. Ahí, el flujo de calor SQ hacia la derecha, lo que llaman que E1, o sea, la radiación básicamente de la placa de la izquierda, de la placa 1, E1 por sigma por la temperatura 1 a la cuarta, más lo que se refleja de lo que le está llegando del flujo SQ izquierdo. O sea, 1 menos E, es porque si se absorbe E, refleja 1 menos E por el SQ izquierdo. Y el SQ izquierdo es todo lo que va de derecha a izquierda, es la radiación de la placa 2, faltaba el puntero, SQ es E2 por sigma por T2 a la cuarta, más lo que la placa 2 refleja de lo que viene de la derecha, de la placa de la izquierda. 1 menos E2 por SQ derecho. Y el flujo neto va a ser la diferencia de los dos, del SQ derecha menos del SQ izquierda. Eso hasta ahí queda claro, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que hago, es todo muy matemático, voy a reemplazar ese Q izquierdo por lo que tengo en la otra ecuación, ¿no? Fíjense que de ahí se puede despejar ese Q derecho, porque es la única incógnita que hay en la ecuación. Empiezo a distribuir y paso y reagrupo. Pongo todo lo que es ese Q derecho de un lado y el resto del otro. Saco, distribuyo y fíjense que me queda que, bueno, acá tengo una cancelación parcial de los SQ. Entonces puedo sacar factor común y después lo paso entonces desde ahí despejé cuánto es SQ derecho. Lo pudieron seguir bien, o sea, se sigue bien, ¿no? Todos los pasos. ¿Alguna consulta de esto? Bueno. Entonces, bueno, hago lo mismo con ese Q izquierdo. Reemplazo para despejar ese Q izquierdo. Y tengo que llegar a algo parecido, ¿no? Distribuyo, reagrupo, vuelvo a cancelar y de ahí despejo ese Q izquierdo. No sé si tienen alguna duda, pero voy a poner ahí tenemos, bueno, ahí ya planteo de vuelta el SQ neto, ¿no? Pero ahora ya tengo el SQ derecho, el SQ izquierdo despejado. Entonces, hago la suma, ¿no? Va la resta. Y fíjense que como se me cancelan algunas cosas y lo reagrupo de acuerdo a los signos, me queda esto. El SQ neto va a ser esa diferencia. Lo podría dejar así o podría sacar factor común de 1, de 2 y sigma. Y me queda eso. Ese va a ser el flujo neto de las placas de acuerdo a las temperaturas. Y esto va a ser positivo siempre y cuando la temperatura 1 sea mayor a la temperatura 2. ¿Hay alguna consulta de esto? Profe, ¿podría volver a la diapositiva donde desarrolla el SQ izquierdo, por favor? Sí. Ahí. Ahora, para que comparto la solución. Gracias. Ahí les mando el enlace si quieren, si lo quieren bajar.
Eh, ¿alguna duda de eso o vuelvo al... Quería mostrarles una cosa. Yo recién dejé la solución acá. En la guía está escrita de otra forma. Ahora, lo que hace Daniel es E1 y E2 lo pasa dividiendo acá abajo de todo, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer las divisiones, me queda, bueno, E1 sobre E1 E2, me queda 1 sobre E2, E2 sobre E1 E2, me queda 1 sobre E1, y E1 E2 se cancela, me queda 1. Entonces, esta es la solución que van a encontrar en la guía. Pero no sé si tienen alguna duda del ejercicio o... No, profe, se entendió perfecto. Sí. Bueno, ahí les dejé el enlace para el que quiera verlo en PDF con más detalle o seguir las cuentas. Cosa que uno hace cuando está aburrido, no más porque... Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, ¿te puedo hacer una preguntita? sí. De, me quedé ahí. No sé cuál era la pregunta, porque no escuché nada. No, era el 1 menos E2 o el 1 menos E1. ¿Eso reemplaza al otro E? En realidad no es que reemplaza al otro E. A ver, ahí está. 1 menos E1 es la reflexión. O sea, cuando vos tenés una placa o lo que sea que tiene un índice de emisividad, ¿no? Dice E1, ¿no? Bien, entonces, eso también es lo que puede absorber, sería también lo que absorbe de lo que llega. En este caso, le llega SQ izquierdo. Si vos tenés que E1 es lo que puede absorber la placa, 1 menos E1 lo va a tener que reflejar o dejar pasar. En este caso estamos suponiendo que la placa es opaca y lo va a reflejar. Entonces, 1 menos E1, bueno, y 1 menos E2 serían como el coeficiente de reflexión de la placa. ¿Se entendió eso? Sí, gracias.